Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un profesor de Historia y Ciencias Sociales, fundador de la Unión Nacional de Trabajadores, secretario ejecutivo de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y actualmente también ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Eduardo Piñate Porteves. Ministro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Quiero que comencemos por lo que es noticia. El pasado domingo 9 de diciembre se realizó el proceso electoral para escoger a los concejales y concejalas de los diferentes municipios del país. Yo quisiera que desde la perspectiva del Partido Socialista Unido de Venezuela nos diera su visión de este proceso. Sí, bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela, a todos los usuarios y usuarias de Desenlace, de TVs. Mira, en primer lugar hay que decir que fue una gran victoria, ¿no?, de nuestro pueblo, de las fuerzas revolucionarias, del chavismo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los partidos del gran polo patriótico que acompañaron la fórmula, ¿no?, las distintas listas y candidaturas a lo largo y ancho del territorio nacional. Una victoria contundente. 90% de las concejalías en el país, de las cámaras municipales, en manos de la revolución. Ese es un primer elemento que creo que es fundamental que lo anotemos. En segundo lugar, hay que decir que es la culminación, por lo menos en una fase, de este periodo o de este conjunto de procesos electorales que nos permitieron legitimar la institucionalidad democrática del país. Es un proceso, cerramos el ciclo electoral constituyente, digámosle así, que comenzó el 30 de julio de 2017 con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, luego las elecciones el 15 de octubre del mismo año 2017 de gobernadores, después las elecciones de alcaldes el 10 de diciembre de 2017, el 20 de mayo de 2018 la elección de los consejos legislativos regionales, la reelección del presidente Nicolás Maduro para un nuevo periodo constitucional 2019-2025 y ahora en las elecciones del pasado 9 de diciembre, bueno, igual que ha pasado con todas estas elecciones que te acabo de mencionar, bueno, una victoria muy contundente del chavismo, de las fuerzas de la revolución. Esa es una primera cuestión que creo que es fundamental que la analicemos. En segundo lugar, una victoria contundente en medio de una profunda agresión contra el pueblo venezolano, bloqueo económico, financiero, persecución de todas las operaciones comerciales de Venezuela en el exterior, que es lo que cuesta conseguir, comprar, adquirir los alimentos, los medicamentos, los bienes pues, que necesitamos, piezas de repuestos, etcétera, que necesitamos en el mundo, producto de la persecución de las élites dominantes en el mundo desarrollado, particularmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea, contra las operaciones comerciales de Venezuela. En esa agresión permanente, un ataque permanente, una guerra de precios, un ataque permanente a la moneda, es decir, en esas condiciones, una especulación, factores especulativos desatados de manera importante contra el pueblo venezolano. Y además de eso, bueno, lo cual nos pudiera llevar a decir una tercera cuestión que creo que es fundamental, la conciencia. Así es. La conciencia de nuestro pueblo que nos ha permitido resistir como pueblo durante todo este largo periodo de guerra contra la revolución bolivariana. La conciencia, la organización de nuestro pueblo y un liderazgo encabezado por el presidente Nicolás Maduro, que le ha dado continuidad a la obra, al legado del comandante supremo Hugo Chávez, y que hoy, después de ese conjunto de victorias políticas, electorales y morales que mencionaba hace poco, bueno, lo cual nos ha permitido a nosotros, digamos, tener la ofensiva en el terreno político, nos ha permitido entonces iniciar una ofensiva también en el terreno económico con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. De modo que la victoria electoral del pasado 9 de diciembre es una victoria contundente en ese marco y quizás incluso en el marco que te estaba describiendo de bloqueo, de agresión, de guerra contra el pueblo venezolano,
pues la hace como que más heroica, ¿no? Así es. La hace más importante, habla más de la dignidad del pueblo venezolano y de la unidad de las fuerzas del pueblo y de la revolución. Ahora, el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, yo creo que sale fortalecido de este proceso electoral. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro, el compañero Nicolás Maduro, su liderazgo ha venido creciendo, ¿no? Ya desde hace rato, ya desde hace rato. Y eso tiene que ver con, primero, la formación, la capacidad de estudio, de análisis crítico, la visión que tiene el compañero Nicolás Maduro, un proceso de estudio permanente, el aprendizaje permanente y sobre todo los años que pasó al lado del presidente, del comandante Hugo Chávez. Pero además, digamos que tiene su propia personalidad, por decirlo de alguna manera, le ha venido imprimiendo su propia personalidad y hoy por hoy uno pudiera decir que es un liderazgo genuino, sólido, que es un liderazgo arraigado, consolidado en la voluntad y en la conciencia de nuestro pueblo, respetado, querido por nuestro pueblo. Y eso se ha manifestado de todas las maneras. Estas elecciones, como culminación de ese ciclo, legitima las instituciones y legitima el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué pasa con la oposición venezolana? Pareciera que participar, el dilema entre participar y no participar, el ser demócrata un día y terrorista al día siguiente. ¿Qué sucede realmente con la oposición en Venezuela? La oposición se quedó sin proyecto propio hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Incluso uno pudiera decir que desde que comenzó la crisis política, que entró en crisis el modelo político puntofijista, a partir del año 89, digamos, marcando el hito de los acontecimientos del 27, 28 de febrero del año 1989, ese liderazgo, esa oposición, lo que es hoy la oposición, que en ese momento era gobierno, se quedó sin proyecto político propio. El Caracazo fue el resultado de la adopción durante los lustros anteriores a ese hecho, fue producto de la adopción del modelo neoliberal, del proyecto político, ideológico, cultural del neoliberalismo por parte de la élite puntofijista, por las direcciones de Acción Democrática, COPEI, a partir de los años 80. A partir de los años 80, el capitalismo entró en crisis en los años 70, una crisis económica que algunos dicen que llega hasta hoy, algunos economistas hablan de una crisis de largo ciclo, llega hasta hoy. Entonces, bueno, el neoliberalismo fue una respuesta frente a eso y fue adoptado de manera acrítica por todos estos partidos. Eso acabó con la socialdemocracia, los viejos partidos socialdemócratas de masa, Acción Democrática, el APRA, entre otros en Perú, ¿no? Y acabó también con esos modelos políticos. Es decir, uno pudiera decir que a la tradición histórica de la socialdemocracia, al socialismo de principios del siglo XX, se le unió la adopción del neoliberalismo por parte de ellos, que es la confirmación de esa tradición histórica. Eso que era gobierno en ese momento, que hoy es oposición en Venezuela, perdió la brújula. Yo siempre recuerdo una frase de una compañera diputada, conocida, Xiomara Lucena, que una vez en la Asamblea Nacional les dijo que la oposición venezolana necesitaba, estoy hablando del 2011, que la oposición venezolana necesitaba una brújula, pero una brújula hecha aquí, no hecha en los Estados Unidos. Y entonces ellos siguen asumiendo el proyecto político imperialista, el proyecto político de las élites, de la oligarquía financiera transnacional, de las élites que pretenden hegemonizar al mundo y ser los dueños del planeta. Entonces no tienen proyecto político propio, no tienen nada que ofrecer al pueblo venezolano, y yo creo que a ningún pueblo del mundo, pero nuestro pueblo que ha adquirido conciencia, que ha venido fortaleciendo, solidificando su conciencia y sus niveles de politización, bueno, ha asumido que ese no es su proyecto, pues, que no es la entrega del país, no es la entrega de los recursos naturales, no es la entrega de nuestra fuerza de trabajo, de nuestra dignidad, de nuestra soberanía, lo que va a conducir a Venezuela a ser un país
próspero, grande, sino que es precisamente la soberanía, la independencia, el ser nosotros mismos, ¿no? Y eso creo que está claro. Entonces la oposición no tiene proyecto. ¿Le Eso pasa en un factura primer al pueblo, a momento. la oposición, por esa ausencia de proyecto en estas elecciones? Es una consecuencia. Cuando nosotros vemos una oposición que está absolutamente dividida, no de ahora, hace tiempo también, que está derrotada. El liderazgo fundamental de la oposición de los últimos 20 años está fuera del país hoy, ¿no? Está fuera del país, queda muy poco. Uno ve algunos dirigentes de oposición allí que aparecen de repente y dice, ¿dónde salió este, no? Pues no los conoce. Porque no existe incluso un liderazgo emergente que sustituya a ese liderazgo que se fue o esos líderes o esos dirigentes que se fueron por la vía del golpismo, por la vía del proyecto o de la táctica de una estrategia insurreccional, por ejemplo, que la aplicaron en el año 2002, 2003, 2004 y la empezaron a desarrollar nuevamente después del fallecimiento, de la desaparición física del comandante Chávez. Y sobre todo después que ganaron de manera importante la Asamblea Nacional, que creyeron que tenía el mandado hecho y se lanzaron, en vez de hacer política, por una línea insurreccional y cortoplacista. Todo el mundo debe recordar cuando el que era en aquel entonces presidente de la Asamblea Nacional le dio 6 meses de vida al gobierno y al presidente Nicolás Maduro en el gobierno. Incluso después dijo, y puede ser antes, ¿no? Entonces, eso los ha conducido a una especie de desintegración, de descuadernamiento. Se ha descuadernado esa oposición y esa dirección de la oposición, de modo que las bases que son de oposición, las bases de la oposición, están hoy sin liderazgo, sin referente, sin orientación de una dirección que sea coherente. Entonces unos están afuera, unos llaman al golpe, otros andan buscando intervención de Venezuela, apostaron a una intervención armada en Venezuela con el disfraz de la ayuda humanitaria. Hoy la piden abiertamente, ya se olvidaron de ayuda humanitaria, no hay que intervenir militarmente a Venezuela, quieren que los gringos les hagan el trabajo, les hagan el mandado. Y otros, bueno, un sector que está participando, que asume la vida del diálogo, también está, digamos, adolece de la misma falta de proyecto, pero además de eso, digamos, tiene muy poca capacidad de llegar a la fuerza, a los sectores que pudieran estar, digamos, descontentos con la revolución, del modo que uno diría, sin subestimar a nadie, porque no creo que es un error también, que hay un proyecto político en Venezuela andando que es el proyecto bolivariano chavista. Es el que está andando y una oposición que no haya que hacer. Pues. La derrota contundente del día 9 de las elecciones municipales digamos, la reafirmación de una línea de derrota que viene desde el 30 de julio del año 2017, cuando fue derrotada la táctica insurreccional de violencia terrorista, fascista, que hubo en las calles de Venezuela. A partir de ese momento, lo que han hecho es vivir de derrota en derrota, y antes de eso también habían venido de derrota en derrota, de modo que esa es una dirección donde están los mariscales de la derrota, ¿no? Y no pareciera que en el corto plazo fuese a surgir un liderazgo alternativo. ¿Cuál es el reto más grande del Partido Socialista Unido de Venezuela después de este proceso del 9 de diciembre? El reto más grande, yo creo que tenemos 2 retos fundamentales en mi opinión, ¿no? O 3. En primer lugar, consolidar la transformación del Estado venezolano, lo que pudiéramos llamar la superación del Estado burgués venezolano y el fortalecimiento del poder popular, de la democracia comunal, como le he llamado yo, ¿no? Fortalecer la democracia con el ejercicio del poder popular por parte del pueblo. En segundo lugar, creo que en lo inmediato se trata de consolidar también y llevar a la victoria al programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, en el acompañamiento, en el impulso de este programa junto con nuestro presidente, que es el presidente del partido, Nicolás Maduro. Es una tarea fundamental, estratégica del partido, porque en la economía está la contradicción fundamental de la revolución bolivariana.
Y el tercer desafío, bien importante en esta etapa, es consolidar al partido como la fuerza de vanguardia en Venezuela para la construcción del socialismo bolivariano, como la organización política de vanguardia para la construcción del socialismo bolivariano. En todos esos aspectos hemos dado paso y hemos avanzado de manera importante, ¿no? Y en el terreno de la economía tenemos una batalla que estamos dando en este momento, pero hemos avanzado, pero tenemos que avanzar más. Ministro, ya para ir al corte, ¿qué va a pasar el 10 de enero? Nada, el 10 de enero se va a juramentar Nicolás Maduro otra vez como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025 y va a estar acompañado del pueblo venezolano. Nosotros desde el partido estamos convocando a todas las fuerzas populares, a los trabajadores, a los indígenas, a las mujeres, los estudiantes, la juventud, los campesinos, todas las organizaciones sociales, a ese día rodear, estar en Caracas acompañando al presidente Nicolás Maduro en su juramentación para ese nuevo periodo constitucional. La oposición, algunos sectores de la oposición, sobre todo los más, sectores algunos golpistas y otros que sueñan, ¿no? Es que bien frustrado porque los sueños no se les hacen realidad. Bueno, han dicho cosas, pero si intentaran algo se van a encontrar el pueblo en Caracas. Un escudo formidable, que es un escudo de pueblo. Así es. Ministro, debo hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos sobre el más reciente aumento salarial aprobado por el presidente Nicolás Maduro. Bueno. Interactúe a través de la etiqueta Eduardo Piñate por TVS en nuestras redes sociales, Desenlaces TVS en Twitter, Desenlaces TVS en Instagram. Ya venimos en minutos, no se parte. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado del ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate. Ministro, recientemente el presidente Nicolás Maduro, haciendo alarde una vez más de su condición de trabajador, de obrero, de su alto sentido de humanidad, ha dictado algunas medidas que sin duda alguna benefician al trabajador venezolano. Yo quisiera que nos explicara en qué consiste este último ajuste salarial. Bueno, el 29 de noviembre, el presidente, a los 99 días exactos, debe haber entrado en vigencia el programa de recuperación económica, casi 100 días. El presidente hizo una serie de anuncios, como tú bien lo has dicho, Rodolfo. En primer lugar, digamos, anunció el establecimiento, o la aplicación más bien, de un factor de corrección del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, que tiene que ver con un elemento esencial del programa, que es el anclaje del petro y la relación, el anclaje del bolívar soberano, del bolívar soberano al petro. El valor del petro estaba hasta ese momento situado en 3.600 bolívares soberanos y el presidente anunció el factor de corrección que lo llevó a 9.000 bolívares soberanos. Entonces, lo que ha hecho el presidente es la aplicación de un factor de corrección. De ese factor de corrección se deriva entonces lo demás. Se desprende el incremento del salario. ¿Por qué? Porque el salario está ubicado en medio petro. Correcto. Y entonces se fortaleció un salario que estaba un salario mínimo. Estaba en 1.800 bolívares soberanos, subió a 4.500 bolívares soberanos. Un incremento de 180% sobre, y hay que decirlo, sobre un incremento que había tenido el salario mínimo de 6.000 bolívares, casi 6.000%, perdón, 5.900% exactamente, el 1 de septiembre de este año, cuando comenzó, digamos, el nuevo salario a partir de la reconversión monetaria del 20 de agosto. Entonces, eso es lo primero, se fortalece el salario mínimo en un 180%. Y a partir de allí, en la misma proporción, se van elevando, se van modificando
los salarios en todas las escalas, en todos los niveles de todas las tablas salariales del país. Fíjate que estoy hablando de tablas salariales. Son diversas, muchas tablas salariales. No existe una sola tabla salarial como ha pretendido hacer ver algunos por allí y algún sector de oposición e incluso mucho menos un solo salario para todo el mundo como también pretendieron sobre todo al principio hacer ver. Yo creo que eso ya está, esa es una mentira ya desmontada. Entonces, ¿qué pasa? Se ha fortalecido el salario aún más. Y se fortalece porque el presidente aplica un factor de corrección, primero porque el presidente planteó los primeros 90 días de aplicación del programa, son 90 días de ir evaluando, ¿ok? Adelante quizás hablemos de las líneas que conforman el programa de recuperación, crecimiento, recuperación económica, crecimiento y prosperidad, pero el programa es una totalidad que tiene un conjunto de elementos. El fortalecimiento del salario es uno de ellos. Ahora, ese salario fortalecido en 6.000% en el mes de septiembre fue atacado duramente por los factores de digamos, que han hecho de la especulación su modus vivendi. Ya no solo en el comercio, sino distintos sectores de la economía, de sectores empresariales del país que han venido atacando duramente las acciones que en el plano de la economía ha venido tomando el presidente de la República. Pero además de eso, factores externos que también por la vía del bloqueo financiero, por la vía de las maniobras que están haciendo en función de hacer bajar los precios del petróleo en el mercado internacional, por la vía de la persecución de las operaciones comerciales de Venezuela, por el robo descarado de activos de Venezuela en el exterior, 1.500 millones de dólares que nos tienen retenidos en Euroclear, por ejemplo, una gran cantidad de toneladas de oro que el Banco de Inglaterra también se agarró, que son propiedad de todos los venezolanos, es decir, un robo descarado contra los activos que son del pueblo venezolano, un ataque permanente a la riqueza. Por esa vía, por las maniobras en el plano cambiario. Antes era dólar today, pero hoy las maniobras en el plano cambiario vienen de muchas partes, tratando de convertir un dólar que no existe, un dólar de guerra, en un marcador para la fijación de precios en Venezuela. Y eso tiene que ver, por un lado, con el sector financiero privado que juega, que trabaja en función de eso, pero también tiene que ver con, por ejemplo, el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos, que vienen favoreciendo una política que por la vía de las manipulaciones cambiarias se ha convertido en este momento en la principal forma de distorsionar, de caotizar, de intentar caotizar la economía venezolana junto a todos esos factores. Eso obliga, entonces, conduce más bien a la fijación, al establecimiento de ese factor de corrección y a un elemento que ha sido central en la política del gobierno revolucionario desde el comandante Chávez hasta hoy y a lo cual le ha dado continuidad de manera muy consecuente el presidente Maduro, que es cuidar el salario de los trabajadores, el ingreso de la familia venezolana. Ministro, para nadie es un secreto el carácter humano, como decíamos al inicio, del presidente Nicolás Maduro, siempre de la mano con su pueblo. Y yo creo que por eso la derecha venezolana ha buscado atajo, buscado atacar de alguna manera planes que apenas se anuncian, ya sufren el ataque de la derecha. Apenas se habló del ajuste salarial, ya de inmediatamente la derecha salió a decir que se habían eliminado todas las tablas de la administración pública, que todo el mundo iba a ganar un salario único, que las convenciones colectivas ya dejaban de existir y dejaban de tener pleno valor jurídico. Yo quisiera que usted le aclarara a la audiencia, si es que no creo, porque el pueblo cada día, como usted lo dijo en el bloque anterior, es mucho más maduro y más consciente, y lo ha demostrado no tan solo en los procesos electorales, sino en el día a día. Claro. Pero yo quisiera que usted hablara de eso, si es que llegara a existir alguien que todavía puede estar confundido por ese mensaje que ha enviado la derecha en contra de las políticas del gobierno. Digo, un sector de derecha que yo digo que es muy minoritario. Fíjate que ha pasado lo siguiente, ¿no? Y perdona que haga este paréntesis. La derecha se quedó sin capacidad de convocatoria en este país, una escasísima capacidad de convocatoria, capacidad de movilización en Venezuela. Se quedaron sin eso.
Y a partir del momento de la entrada en vigencia del programa de recuperación económica, ellos intentaron generar lo que comúnmente se denomina aquí calentar la calle, por la vía de algunos reclamos de algunos sectores sindicales de derecha. Precisamente diciendo cosas como esa. Uno, la primera mentira, que todo el mundo iba a ganar 1.800 bolívares soberanos, es decir, que todo el mundo tendría en Venezuela un salario mínimo. Eso no es verdad. Y dos, que se habían desconocido y eliminado las convenciones colectivas. Ni lo uno ni lo otro. Es decir, cuando se ha establecido el salario mínimo, nosotros, durante todo el periodo, después del 1 de septiembre, nos dedicamos desde el Ministerio, junto con otras entidades del Estado y los trabajadores en sus organizaciones, a actualizar las tablas salariales, porque se había dado un incremento muy importante. Es decir, quien aquí ganaba el 30 de agosto de este año, suponiendo que ganara un salario mínimo, ganaba 3 millones de bolívares. Y al día siguiente ganaba 180 millones de bolívares. Es decir, para decirlo en dólares, como le gusta a alguna gente de oposición, ganaban 80 centavos de dólar y al día siguiente ganaban 30 dólares. ¿No? Es decir, fue un salto muy importante del salario, de modo que había que actualizar, adecuar las tablas salariales, ¿no? Y eso nos hemos dedicado todo este tiempo, tanto en el sector público, en el sector privado. Mira, nosotros actualizamos y discutimos y firmamos actas convenios, no contratos colectivos, porque estamos hablando de contratos colectivos que están en plena vigencia. Correcto. Sino actualizamos tablas y firmamos actas convenios actualizando las tablas salariales de, entre otros recuerdos, salud, metro de Caracas, los otros metros que existen en el país, es decir, Valencia, Maracaibo, Los Teques, todo el sector ferroviario, sector Sidor, las empresas del aluminio, las briqueteras, ferromineras, empresas básicas de Guayana, todo, con tablas distintas cada una, ojo, porque cada tabla es de acuerdo a la labor que realizan los trabajadores y la especificidad de la labor, del trabajo y de la producción de cada empresa. PDVSA, la construcción, sector construcción, que básicamente es sector privado, y se han discutido convenciones colectivas con el sector privado también. Si hay un proceso, entre otras, son algunas de las que yo recuerdo. Ha habido un proceso en función de eso, de modo que ni hay una sola tabla salarial, la administración pública es una sola tabla, ¿ok? Pero aparte de eso, de la administración pública nacional existen una gran cantidad de tablas. Y por supuesto, cada tabla tiene una escala que parte. Lo que tienen en común todas las tablas salariales que hemos debatido, que hemos discutido, es que arrancan de un salario mínimo. Es decir, el paso 1 del nivel 1 es un salario mínimo, que ahorita se vio fortalecido, ¿no? Pero de ahí arranca la carrera, ¿no? En niveles, pasos y niveles. Pero además de eso, para el caso de la Administración Pública Nacional, por ejemplo, nosotros fortalecimos, ¿no? Primero, salarizamos los ingresos, que se habían bonificado por efecto de la guerra económica. Es decir, muchos conceptos que en las convenciones colectivas eran conceptos que surgieron con la guerra económica, que se fueron agregando producto de la guerra económica en forma de bono, fueron subsumidos en el salario. Y eso es importante, yo siempre lo digo, porque toda la vida ha sido una pelea del movimiento sindical venezolano por salarizar los ingresos, porque el bono sea salario. Yo recuerdo que en educación, Aristóbulo se acuerda de eso más que yo, decíamos, el bono es salario, ¿no? Era una pelea porque el bono fuese llevado al salario. ¿Por qué? Porque el salario suma para utilidades, prestaciones sociales, bonos, vacaciones y para todos esos conceptos. Los bonos no. O sea, hay un fortalecimiento del salario y del ingreso. Pero además de eso, las primas, estoy hablando de la administración pública, las primas de profesionalización, de antigüedad, las primas por hijos se siguen manteniendo y ahora fortalecidas más desde el momento en que entró en vigencia el factor de corrección, el primer factor de corrección, como lo llamó el presidente Nicolás Maduro. Ahora, esa es una. Tú ves las tablas del metro de Caracas, son distintas, pero tienen el mismo principio, parten de un salario mínimo y desarrollan
Hasta el final todas las tablas salariales tienen eso. Y por supuesto eso desmiente que hay un solo salario para todo el mundo, lo cual no es verdad, y que se estén desconociendo las convenciones colectivas. Si algo tiene este gobierno del presidente Nicolás Maduro, y el presidente Nicolás Maduro ha insistido muchísimo en eso, es en el respeto absoluto de las convenciones colectivas como un derecho de la clase obrera venezolana. Ministro, va a hacer una nueva pausa y al regreso quiero que hablemos sobre su visión de este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que siendo consecuente con lo que estamos hablando fue atacado tan solo a minutos de haber sido anunciado por el presidente Nicolás Maduro, tal vez porque sabían que ese era el camino para la mejora del pueblo venezolano. Eduardo Piñate por TVS, la etiqueta que estamos utilizando en nuestras redes sociales, Desenlaces TVS en Twitter y Desenlaces TVS en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlace, acompañado del ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate. Ministro, habíamos dejado, antes de ir al corte, el tema del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que fue ferozmente atacado por la derecha venezolana, inclusive por la derecha internacional, tal vez porque sabían que ese era el camino para ayudar al pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro, en una jugada audaz, dictó este programa en medio de una coyuntura difícil. Yo quisiera que nos diera su opinión en ese sentido. Yo creo que el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad es, tú lo has dicho, un paso audaz. El presidente Nicolás Maduro yo digo que es tributario de la audacia del comandante Chávez, ¿no? Y los liderazgos revolucionarios, los líderes y las lideresas revolucionarias siempre tienen que tener un rasgo de audacia importante, sobre todo en momentos en que estamos librando batallas fundamentales en el mundo, o que nuestra batalla, nuestra lucha como pueblo venezolano, forma parte de una batalla mundial, ¿no? En el terreno geopolítico, en el político, contra el imperialismo y por el socialismo. O sea, eso en primer lugar yo creo que hay que reivindicarlo. En segundo lugar, ellos tienen claro cuál es el enemigo, porque fíjate, cuando el presidente anuncia el programa, estoy hablando del 17 de agosto de este año, entraba en vigencia 3 días después, el 20, señala un elemento esencial, que poco se le presta atención, a mi modo de ver, pero que es esencial. Digo, en el centro del programa está el trabajo. Es un programa favorable al trabajo, es decir, es un programa que favorece, en la confrontación histórica del capital y el trabajo, favorece al trabajo, es decir, a los trabajadores y las trabajadoras que han sido explotados siempre por el capitalismo. Y era obvio porque esta es una revolución socialista y el socialismo es la sociedad del trabajo. Entonces eso está en el centro de la lucha de clases. Por eso la reacción virulenta de la oposición interna, de la derecha interna y de la derecha internacional. Yo en alguna oportunidad dije, antes de entrar en vigencia el programa, que se quería retomar lo que fue una especie de santa alianza como la que se conformó en el siglo XIX, en los años 20 del siglo XIX, contra el proyecto democrático del Libertador y contra las revoluciones liberales en Europa. Es decir, la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima, las mismas oligarquías. La oligarquía peruana que se impuso, que se opuso al Libertador, que lo traicionó, que le hizo trampa toda la vida. Bueno, dirigiendo el Grupo de Lima. Históricamente, dicen que la historia se da como tragedia y se repite como comedia, y es algo de eso, realmente. Entonces el programa apunta hacia allá. ¿Qué se plantea el programa de recuperación económica? Yo siempre he señalado que hay como 3 grandes objetivos. 1, lograr una economía sana, equilibrada y estable. Nosotros tenemos una economía enferma, producto no solo del ataque y de la guerra, sino que esa guerra y ese ataque es facilitado también por debilidades estructurales de la economía venezolana que vienen del pasado, el carácter rentista petrolero o el carácter monopolista de ella.
Segundo, el establecimiento de nuevos equilibrios macroeconómicos, pero no equilibrios macroeconómicos como los logra el neoliberalismo, que es sobre la base del empobrecimiento de la población, del hambre, de la miseria, del desempleo, de los pueblos, de la ignominia en contra de los trabajadores. Son nuevos equilibrios macroeconómicos sujetos al proyecto político revolucionario y socialista bolivariano que tenemos nosotros, de justicia social, de equidad. Y en tercer lugar, ser un aporte fundamental al desarrollo a la construcción de una economía diversificada y productiva que sirva de base material al socialismo. Esos tres objetivos están expresados o viabilizados u operacionalizados en 10 grandes líneas, algunas de ellas. Lograr el equilibrio fiscal y tributario. 2. Aumentar el ingreso de divisas al país por la vía de elevación de la elevación de la producción. Tercero, defender el salario, la defensa del salario. Cuarto, lograr el equilibrio de los precios. Quinto, elevar la producción, la productividad, la creación de riqueza. Sexto, la protección social del pueblo, la política de protección social del pueblo, sostenerla, defenderla, consolidarla. Séptimo o octavo, no me acuerdo ya, la consolidación y la expansión del petro, un elemento esencial para romper con el sistema financiero internacional que intenta cogotarnos por la vía del dólar. Lo otro, el Plan Nacional de Ahorro, que hasta ahora tiene una expresión, plan de ahorro en petros y plan de ahorro en oro. Son algunas de las líneas que conforman el programa de recuperación económica. Por eso es que yo dije que el programa hay que verlo de conjunto. Y hay una batalla, efectivamente. El otro tema es lograr el equilibrio, el tema cambiario. Estamos dando una batalla, el programa está orientado a que la ofensiva que nosotros tenemos en el terreno político, en el terreno social, la consolidemos también en el terreno de la economía. Ahora, esa es una batalla que estamos dando donde la oligarquía es fuerte, que es en el terreno de la economía. Y por supuesto es una batalla que no se resuelve en el corto plazo. Por eso el factor de corrección. Y el presidente habló, este es mi primer factor de corrección, lo cual quiere decir que en dependencia de la evaluación que vaya haciendo el presidente, el equipo económico, la dirección de la revolución, pudieran producirse, decir, esta batalla no ha terminado, estamos en este proceso. En todo caso, lo que es absolutamente correcto y cierto es que este es un programa a favor de los desposeídos, de los trabajadores, las trabajadoras del pueblo venezolano, que cuida todo el ingreso, es decir, el tema del salario, pero está el sistema de bonos solidarios que está ahí por el carnet de la patria, están los programas de los hogares de la patria, parto humanizado, qué sé yo, Misión José Gregorio Hernández, que están allí actuando y activándose permanentemente. Ahora, ministro, usted tocó el tema del ahorro en petro. Se institucionaliza como política del Estado. Yo creo que primera vez que un presidente menciona el ahorro como política del gobierno. Yo quisiera que me diera su apreciación en ese sentido, no tan solo a la luz de los trabajadores que día a día acuden a sus sitios a prestar sus servicios, sino además desde el punto de vista de los pensionados. Mira, a mí se me olvidó decir eso, ¿verdad? Tú lo has dicho. Constitucionalmente, los pensionados en Venezuela tienen sus pensiones un salario mínimo. Los salarios las pensiones en Venezuela, antes de que llegara el comandante Chávez al poder, creo que era 40% del salario mínimo. Y además de eso eran poquiticos. En el año 98, cuando el comandante Chávez llegó al gobierno, habría algo así como 307.000 pensionados en todo el país. Hoy nosotros universalizamos el derecho a la pensión. El 100% de los venezolanos y las venezolanas que tienen edad de ser pensionados, 55 años las mujeres, 60 años los hombres, tienen su pensión garantizada. Hayan o no cotizado, además. Exactamente. Hayan o no cotizado durante su vida, porque muchos trabajadores por cuenta propia, amas de casa, etcétera, que nunca cotizaron, pero trabajaron toda su vida. Correcto. Y tienen derecho a la pensión y la tienen con un salario mínimo. ¿Ok? Eso creo que no existe tampoco generalizado, es decir, en el mundo. Esas experiencias son muy, muy escasas, digamos, las que podemos decir en ese terreno. Entonces hay un fortalecimiento del salario
y también de las pensiones, de la atención social a nuestro pueblo. Ahora, ministro, lastimosamente debo hacer una pausa, pero al regreso quiero que toquemos un tema que es muy importante, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y las políticas que de alguna manera se han desprendido en favor del pueblo. Es obligatorio pensar la coyuntura en la que se enmarcó el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, que es el 1 de mayo, por parte del presidente Nicolás Maduro. Yo quisiera que me diera su visión de estos meses de constituyente con miras al 2019. Eduardo Piñate Portevez, a través de las redes sociales, Y te debo lo del Petro. Y me debe lo del Petro. A través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. No se parte que ya venimos con el final de Desenlaces. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado del ministro Eduardo Piñate, pero todavía quedan temas muy importantes que tocar en Desenlace. Ministro, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo valorar ese enorme esfuerzo, enorme trabajo que se ha desprendido de la Asamblea Nacional Constituyente en favor del pueblo? Pareciera que una vez más el presidente de la República, que el 1 de mayo, cuando ofreció, de alguna manera, le propuso al pueblo el proceso constituyente, argumentando en un ambiente de turbulencia, de terrorismo, de violencia, que ese era el camino de la paz, y se cumplió, pareciera que por decreto presidencial. Yo quisiera que me diera su visión. Yo creo que ha sido fundamental la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Primero por el tema de la paz y la estabilidad política, que la hemos logrado, la logramos con ella. Alguien decía, en medio de la dura batalla en el terreno económico que tenemos, sobre todo el año pasado, a mí me tocó esa parte con mucha fuerza, porque yo fui presidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Decía, bueno, pero logramos la paz, pero todavía estamos en la situación económica y tal. Y no es poca cosa la paz. Yo creo que la paz es algo así, para decirlo como los funcionalistas, ¿no? El prerequisito funcional para que exista todo lo demás, ¿no? Para el logro de la estabilidad política, que ha sido fundamental. Sin ese logro hubiese sido imposible desarrollar en paz, como los desarrollamos, todos los procesos electorales, políticos que hemos vivido en este tiempo. Y hubiese sido imposible pasar en el terreno de la economía al programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Es decir, ha sido esencial el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente como un anillo de seguridad del Estado venezolano, del pueblo venezolano. Ahora, ha sido fundamental también la Constituyente en el sentido de llenar el vacío de una inexistente, en términos prácticos, concretos y precisos, Asamblea Nacional. El desacato en el que entró la Asamblea Nacional la condujo a su virtual desaparición del escenario político del país. No cumple ninguna función. Nadie está preocupado, digamos así, por lo que decida o deje de decidir, si se reúne o no se reúne esa asamblea, si discute o no discute. En general, su impacto es nulo en la sociedad venezolana. Y en tercer lugar, es fundamental también de cara al futuro, de cara a los resultados. Hay un conjunto de leyes constitucionales, decretos constituyentes, acuerdos en defensa de la soberanía, de la independencia, de los intereses del pueblo venezolano, de la nación venezolana, que han sido desarrollados por la Asamblea, ejecutados por la Asamblea Nacional Constituyente. Y de cara al futuro, bueno, lo que va a ser los aportes para las transformaciones o los cambios constitucionales que demanda la sociedad venezolana en este tiempo, en el cual estamos entrando en una nueva fase de la revolución y que vamos a entrar en una nueva fase. Estamos en el nuevo comienzo, como lo llamó el presidente Nicolás Maduro, lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro, pero a partir del 10 de enero entramos en una nueva fase de ese nuevo comienzo, y valga la redundancia, ¿no? Y entonces allí la Asamblea Nacional Constituyente va a jugar un papel, va a seguir jugando el trascendental papel que ha venido jugando hasta este momento. Hace pocos días, ministro, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez acudió a la Asamblea Nacional Constituyente a presentar
el proyecto de presupuesto para el año 2019, donde se rescata sin duda como uno de los hitos más importantes en nuestra historia, el que el 75% del presupuesto vaya destinado a la inversión social. Usted que siempre ha sido amante de la historia, ¿podemos comparar eso con las políticas neoliberales de la Cuarta República, donde se hablaba de gasto social? No, pero además la cantidad de recursos destinados al gasto público en general y al social en particular, con los gobiernos neoliberales. Por eso yo hablaba de la tradición histórica de la socialdemocracia y de la democracia cristiana a los pueblos, porque la cantidad de recursos que le designaban en los presupuestos a lo social, la tendencia durante la Cuarta República fue decreciente. En la Quinta República ha sido creciente, ha sido cada vez mayor en los presupuestos. En la Cuarta República no, porque aparte de que era gasto, por supuesto era considerado un gasto superfluo que no hacía falta porque esos dineros, esos capitales iban dirigidos a la transferencia de renta y de capital del Estado al sector privado, es decir, a la burguesía, a la oligarquía y a las transnacionales que se llevan las riquezas de este país. De modo que la política que estableció la Revolución Bolivariana con Chávez a la cabeza es doctrina, digámoslo así, una inversión fundamental en el terreno social y productivo, ¿no?, que han sido elementos esenciales para desarrollar en el país. Eso tenemos que seguirle dando, dedicándole esfuerzos importantes en medio de la guerra a la inversión social. Fíjate que con toda la guerra y todas las que hemos tenido permanentemente, que nos ha generado muchísimas dificultades, bueno, nosotros vamos a llegar ahora al hito 2.400.000 viviendas en un periodo de 7 años que entró en vigencia la Gran Misión Vivienda Venezuela. Si vemos las viviendas que entregó el comandante Chávez antes del 2011, antes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, serían unas 400.000 más, estaríamos hablando de casi 3 millones de viviendas entregadas en la Revolución Bolivariana. Bueno, pero como te pongo la vivienda, te pongo la educación, te pongo la salud, te pongo todos los derechos del pueblo venezolano por una revolución, un liderazgo y un presidente o unos presidentes que han sido consecuentes con una línea de conducta favorable al pueblo venezolano. Eso no hace que la gobernanza sea más difícil, porque el venezolano se iba acostumbrando a las cuestiones extraordinarias. Ya es normal, y la gente ve como normal que se hayan construido 2.400.000 viviendas. Ya la gente ve como normal que aquí se ajuste el salario varias veces en un año. Ya es normal que los niños vayan a los colegios subsidiados por el Estado con su canaimita, con sus útiles escolares, con su uniforme. Es decir, el venezolano sigue acostumbrando a todas esas cuestiones extraordinarias gracias a las políticas de la revolución. Eso no hace más complejo y más difícil el ejercicio del gobierno. No, yo creo que eso es la revolución. Eso es posible porque es la revolución. Eso que tú has dicho que son extraordinarias, bueno, son cosas hoy día que son comunes. Uno de los problemas que tenemos nosotros que trabajar mucho, sobre todo con la juventud, quienes no vivieron la Cuarta República, el periodo de dominación del bipartidismo, ¿no?, que nacieron con esos derechos, bueno, creen que la vida siempre ha sido así, no es verdad. Y entonces es un tema de la conciencia que debemos trabajar permanentemente los revolucionarios, las revolucionarias, quienes tenemos responsabilidad de algún tipo en el país, sea en el gobierno, en el Estado, en el partido, en las organizaciones sociales. Tenemos que hacerlo permanentemente. Eso es posible solo porque hay revolución. Si no hubiese una revolución bolivariana y socialista en Venezuela y un presidente como Nicolás Maduro, heredero, hijo del comandante Hugo Chávez, no hubiese sido posible nada de eso. Mira, contrastemos nada más. En Brasil, el dictador Michel Temer congeló el gasto público por los próximos 20 años a través de una ley apoyada por el Congreso. Eso significa que en los próximos 20 años en Brasil no se construye una escuela, por decir solamente una cosa. No se invierte en lo social, en la salud, en la vivienda. Entonces, y la tendencia con el fascista que va a asumir la presidencia el 1 de enero,
es a que eso se profundice. Entonces, nuestro pueblo valora y debe seguir valorando cada día más, y nosotros tenemos que trabajar para que así sea, lo que hace la revolución bolivariana en función del pueblo. Esa inversión social, en el terreno social, nuestro presupuesto, el 74% del ingreso del presupuesto nacional destinado a la inversión social, es un hito, es un elemento solo posible porque hay una revolución bolivariana, socialista y chavista en Venezuela. Así es. Ministro, quisiera su opinión sobre la reciente visita del presidente de Turquía a Venezuela y la gira que realizó el presidente Nicolás Maduro por Rusia, contrastando eso un poco con el discurso que ha sembrado la derecha venezolana y la derecha internacional, que Venezuela se encuentra cercada internacionalmente, que nadie apuesta a Venezuela, que nadie cree en Venezuela, que no reconocen la legitimidad de nuestro presidente. Ese es uno de los sueños no cumplidos de la derecha. A Venezuela no la pueden aislar del mundo, ¿no? Eso es imposible. Primero están los pueblos, ¿no? El apoyo a la revolución bolivariana en los pueblos del mundo es unánime. Eso es independientemente del gobierno que tengan, ¿no? Macron está reprimiendo a los trabajadores y a los estudiantes en Francia duramente, y esos estudiantes y esos trabajadores con la revolución bolivariana. Es decir, el apoyo de los pueblos es unánime, pero además de eso, el comandante Chávez hizo un tejido de relaciones estratégicas con todo el mundo, desde el Caribe oriental, que ha sido una especie de nuestro primer anillo de defensa, el ALBA en el continente, ¿no? Rusia, China, Irán, la India, Turquía, en fin, en todos los continentes, con las potencias emergentes y las economías emergentes, que no es poca cosa. Es decir, esas alianzas estratégicas que tejió el comandante Chávez en la OPEP, en todos los países del mundo, con una visión geopolítica de independencia, de la creación de un mundo multicéntrico y pluripolar, fue ejecutada en buena parte por el presidente Nicolás Maduro como canciller. Y la entiende, y está de acuerdo con ella, y la desarrolla y la profundiza. Por eso, bueno, en el marco, primero una visión estratégica y luego una comprensión táctica del momento. En un momento en que intentan el bloqueo, la cosa, bueno, hay que romperlo, está Recep Tayyip Erdogan, así que se llama, sí, acá en Venezuela un día y se va él y esa misma noche el presidente sale para Rusia, una visita de alto contenido político, de gran importancia estratégica. Entonces, digamos, en el terreno de la lucha geopolítica mundial y del papel que está jugando Venezuela como un factor importante en esa lucha geopolítica. De modo que, al contrario, cada día estamos más integrados al mundo. Tenemos los recursos, tenemos la soberanía suficiente para decidir por nosotros mismos y que no venga ninguna potencia del mundo a decirnos lo que tenemos que hacer. Ministro, quisiera terminar este programa con su visión, su opinión sobre la real importancia en este momento para la patria venezolana, para los ciudadanos del Partido Socialista Unido de Venezuela. No en el marco de una coyuntura electoral, sino la importancia para la revolución, para terminar. Las revoluciones, el poder lo pueden tomar los pueblos sin el partido. Algunas revoluciones lo han hecho. El caso de la Revolución Cubana, por ejemplo. Creó el Partido Comunista Cubano 6 años después de haber tomado el poder. Y otras, ¿no? El caso de Vietnam, etc. Otras lo han hecho con el Partido Comunista Chino, etc. Ahora, lo que sí es cierto es que para construir el socialismo hace falta un partido de vanguardia. Ahora, ese partido se va moviendo, se va modificando de acuerdo con las circunstancias. Pero hace falta un partido de vanguardia. El comandante Chávez tenía claro eso, tuvo claro eso siempre. Y por eso en esa perspectiva creó, en el año 2006, ya cuando había acumulado suficiente fuerza, cuando en la conciencia de nuestro pueblo había votado por el socialismo y había decidido la opción socialista, el comandante Chávez tuvo claro que había que construir el partido, que ya no se podía seguir, digamos, con esa dispersión de fuerza. Y convocó a la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela, al cual confluyeron la mayor parte de las fuerzas. Hubo partidos que no confluyeron de manera orgánica, digamos, de sus direcciones, pero buena parte de su militancia, casi toda su militancia, se incorporó al Partido Socialista Unido de Venezuela.
De modo que el Partido Socialista Unido de Venezuela, digamos, recogió distintas vertientes, acepciones ideológicas, experiencias organizativas, pero sobre todo de un pueblo que nunca había sido militante, pero que atendió el llamado del comandante Chávez, porque creía y amaba profundamente al comandante Chávez. Eso es el Partido Socialista hoy. Yo creo, Socialista Unido de Venezuela hoy. Esa diversidad ideológica, política, le ha dado al partido una gran riqueza en el debate. De modo que lo que hoy somos como partido es resultado de ese proceso de discusión, de construcción, muy dialéctico, y hoy tenemos un partido fortalecido. De cara al futuro, el partido va a jugar un papel superior en el proceso de construcción del socialismo bolivariano. Así lo visualizo yo, y un poco se ha visto con el crecimiento de los congresos, ¿no? El segundo congreso generó documentos, el tercer congreso generó documentos como los que están en el libro rojo, por ejemplo, el segundo congreso del partido. El tercer congreso hizo aportes importantes y este cuarto congreso ha hecho aportes fundamentales también. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia a la mano de Eduardo Piñate. A todos ustedes, gracias por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, con la etiqueta Eduardo Piñate por TV. Si usted quiere ver este programa o algún otro, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Desenlaces TV. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.